Unidos. Fin de semana, el señor Donald Trump estuvo amenazando con un arancel del 100% nuevamente, con colocarle un nuevo y pesado arancel, nada más y nada menos que al señor Xi Jinping, a el gigante asiático chino. No sé a quién se le ocurre pasar enfrente de un avispero y empezar a darle con un palito. Yo no entiendo eso, no entiendo la necesidad. China pudo haber contestado desde un inicio. China pudo haber dado una respuesta altisonante, pudo haber dado una simple respuesta, digamos, recíproca, pero ocurrió lo siguiente. El jaque de China en la guerra comercial podría retrasar la producción de armas en Occidente, reza la página Russia Today. China endurecerá los controles para la exportación de tierras raras y magnetos en medio de la disputa comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué es importante este tema? A este tema es importante meterle porque es necesario demostrar que Estados Unidos ya no es la potencia que hacía llamarse. Ya no es el hegemón económico del planeta. Ya no es el hegemón armamentístico del planeta. Y Estados Unidos en este momento está dependiendo abiertamente, de manera confesa, de China para avanzar en su carrera de producción de armas y en su carrera por la inteligencia artificial. Las empresas occidentales temen que la renovada disputa comercial entre Estados Unidos y China sobre las tierras raras provoque el caos en la cadena de suministro y retrase la producción de armas. Esto no lo dice Ricardo González, lo dicen fuentes como el Financial Times. Pasado jueves, el gigante asiático, es decir, China, anunció que endurecerá los controles para las exportaciones de tierras raras y magnetos, cruciales para varios sectores de la industria estadounidense, en respuesta al régimen de exportaciones de Estados Unidos, es decir, los aranceles que prohíbe a empresas chinas acceder a chips de última generación. Estados Unidos había cerrado la ruta a China para que accediera a chips, por ejemplo, como los de Nvidia, que son utilizados para el desarrollo de inteligencias artificiales. Al día siguiente, Donald Trump, es decir, el fin de semana, amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas, profundizando el conflicto comercial. En este sentido, Pekín, que controla la producción de tierras raras al procesar cerca del 90% de la cadena del suministro global y más del 90% de fabricación de imanes, exigirá a las empresas extranjeras obtener la aprobación para exportar imanes que contengan incluso pequeñas cantidades de materiales de tierras raras provenientes de China. ¡Ding, ding, ding! Se anota un punto. China le van a pedir a las empresas extranjeras que quieran exportar imanes o que quieran comprar o que quieran comercializar imanes, que quieran comercializar partes que tengan una pequeña cantidad de tierras raras provenientes de China, que es la principal industria y en este momento podríamos decir que de todas es la que tiene la capacidad de producción, exportación, como para alimentar el mercado estadounidense. Es decir, una cucharada de su propia medicina al bocón de Trump. Le brincan. No voy a decir que le brincan porque iba a ser medio fuerte, pero le brincan al señor Donald Trump. Comienza el sudor frío. China además impondrá restricciones al intercambio de materiales o información técnica con entidades financieras. Al sector de la defensa occidental lo coloca en aprietos. En este contexto, ejecutivos de defensa y otros miembros de la industria estadounidense señalaron al periódico que los nuevos controles de Pekín podrían obstaculizar la producción de algunos componentes de armas y aumentar los precios pese a los recientes esfuerzos de adquirir suministros. ¿Para qué son las tierras raras? Preguntará la gente y dice, oye, pero ¿para qué Ricardo arrancó el programa con esto? O sea, ¿de qué? Tierra rara. Tierra rara tiene Donald Trump bajo la axila. No, señor. Estas tierras, estos minerales son cruciales para el desarrollo, para la producción de las piezas, tanto de la producción como de reparación de los cazas F-35, de los misiles Tomahawk, que son la base de, digamos, la fuerza de ataque de los Estados Unidos en alta mar.
Y no hablo nada más del caso a Venezuela. Estados Unidos, cuando le daba la gana de intimidar a una nación, llegaba y decía, te voy a lanzar un montón de misiles Tomahawk, y llegaba a la nación y se aterrorizaba, ¿no? Eso hasta que llegó Irán y le cantó un plomo, como dice uno por allí. También para los sistemas de radar y los sistemas de drones. Estamos hablando de toda la tecnología militar de punta de Estados Unidos se está viendo comprometida gracias nada más y nada menos que a la guerra comercial absurda e imperial del señor Donald Trump. Son las 10:59 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa comercial. Alguien tiene que pagar este espacio y ya venimos con mucho más de Sin Filtro. 11:10 de la mañana, continuamos por acá por el Circuito BN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela, conversando sobre esta humillación que China le ha hecho a Estados Unidos, sobre la lamentable situación en la que Donald Trump ha llevado al hegemón militar, al hegemón económico. Y bueno, es triste porque incluso uno desde la oposición política a la visión de Estados Unidos, digamos, les ha planteado que estas economías o esta economía está soportada en absolutamente nada y que lo único que maneja Estados Unidos es la máquina militar y la máquina de imprimir billetes, pero que esta economía no está soportada en absolutamente nada. Desde hace bastante tiempo se ha comprobado, además, porque esos datos son de dominio público, que tanto Rusia como China han superado a Estados Unidos en las reservas de oro. No tienen la principal reserva de petróleo del mundo, por eso es el interés también del dominio de Venezuela, por eso también es el interés del dominio de algunas naciones como Bolivia, que tienen grandes fuentes en litio, por eso es el interés de Estados Unidos en dominar territorios como el de Ucrania, que tiene una grandes reservas de tierras raras también tienen, digamos, una alta producción de gas para surtir Europa, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con recursos minerales y Estados Unidos lo único que maneja, reitero, es la máquina de hacer billetes y no de hacer dinero, de hacer billetes, de imprimir el billete como tal. Con eso impone la economía en el mundo y el que no va, digamos, el que no baila al son de esa economía, simplemente llegan con una maleta a financiar a la oposición o simplemente llegan con misiles Tomahawk y con aviones F-35, que casualmente con esos es que están amenazando a Venezuela. Bien, estas tierras raras que China le niega ahora a Estados Unidos, tiene mucho que ver con la producción de esto, tiene mucho que ver con la producción también de los sistemas de producción de energía solar, de los paneles solares, y en parte por eso es que Donald Trump ha dicho que no quiere ningún tipo de energía, digamos, limpia, sino que más bien quiere volver al combustible fósil porque es un escenario, digamos, energético que pueden manejar. En el otro sentido, en las nuevas energías, en las energías limpias, van a depender de las tierras raras y de los hiperconductores. En este sentido, continúo leyendo, la empresa tecnológica estadounidense ePropel, que fabrica motores de propulsión para drones, indicó que los retrasos y posible aumento de costo podría conducir a rediseños costosos y fuentes alternativas. Si algo es lamentable para la máquina militar de los Estados Unidos es no llegar a tiempo a la guerra de drones, que no son los drones esos MQ Reaper con los que andan lanzando las bombas sobre las lanchas, que no son, ¿cómo fue que me dijiste? El misil Predator, ¿no? Que lanzan estos drones, que no son este tipo de armas ya viejas, que son armas de los años 90, que en ese tiempo fueron súper revolucionarios. No estamos hablando de los drones con los que se lleva adelante la guerra en el frente ruso-ucraniano. Estamos hablando del desarrollo de misiles hipersónicos como los que lanzó Irán sobre Israel y que puso a chillar a la cúpula de hierro, al domo de hierro, que terminó siendo un gran colador israelí, que terminó siendo una cúpula cargada de huecos, como si fuese un queso suizo. El grupo estadounidense Northrop Grumman, fabricante de aviones y de
y de misiles. Afirmó haber aumentado proactivamente sus adquisiciones e inventarios de algunos metales menores y elementos de tierras raras para tratar de abastecerse, digamos, dice, con 2 años de reserva. Hoy han intentado durante 2 años tener reservas suficientes para enfrentarse a esta situación. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que en el ego de Donald Trump, en el ego de la zanahoria de la Casa Blanca, que para nada está demostrando su carencia, dejaron por fuera, como dicen por ahí, dejó el rabo por fuera, tiene el rabo de paja el señor Donald Trump. Pero más allá de una acusación como es el caso de lo de Epstein, tienen el rabo de paja porque mostraron una debilidad. Dejaron el rabo por fuera en el sentido de que no van a correr dentro de la carrera armamentista si no cuentan con el apoyo de China. Jaque mate. Hay que ver, dice por acá, el día sábado, Estados Unidos estuvo llamando a China. Ayer nosotros reseñamos que China no contestó el teléfono, fue una noticia pública. ¿Cómo sabemos que no contestó el teléfono? Salió un portavoz estadounidense, dijo, bueno, nos hemos intentado comunicar con China y se vieron en la obligación, cuando se acaba la comunicación del uno con el otro, lo que ocurre en este caso es que mandan un personal diplomático y este agarra y hace un comunicado público. Sale a la pantalla, sale a la cámara, sale a la radio y dice, miren, nosotros tratamos de hacer esto, pero bueno, los queremos mucho, señores chinos. Nuestra comida favorita es el hot pot, nos gusta bastante. Lamentamos haber transformado el arroz cantonés en el arroz chino horrendo ese que vendemos en Estados Unidos, que llegó a Occidente, que hacemos en Occidente, la comida china occidentalizada. El hecho es que llamaron a China, trataron de comunicarse, trataron de negociar y el Estado chino no les dio respuesta, los dejaron en azul. Creo que no los dejaron azul, les salió un solo check, que eso da más nervio todavía. Ay, me habrán bloqueado, me habrán eliminado. ¿Qué pasó? Todavía me sale la foto. Habrá cambiado la línea. La respuesta de China fue contundente. Pekín, si Estados Unidos decide luchar, China lo llevará hasta el final. Pese a la tensión comercial con Washington, China apela a los amplios intereses comunes y mantiene abierta una puerta a la negociación, dice la noticia de Russia Today, fuente del Ministerio de Comercio chino. China está dispuesta a luchar hasta el final en la guerra comercial con Estados Unidos, pero deja la puerta abierta a la negociación. Cuando esto se escuchó, a Trump le volvió el color naranja al cuerpo. Uno no puede decir, oye, me volvió el color al cuerpo. A él le volvió el color naranja, la tonalidad del Doritos le volvió al rostro. Así lo declaró este martes un portavoz del Ministerio de Comercio chino. Pekín exige a Washington que corrija sus prácticas erróneas en relación con las medidas restrictivas contra China, incluida la amenaza de imponer aranceles del 100% y reafirmar su disposición a defender con firmeza los intereses nacionales. En cuanto a las guerras arancelarias, la posición de China sigue siendo coherente. Si Estados Unidos va a luchar, los chinos haremos nuestro tanto. Si Estados Unidos decide negociar, la puerta de China seguirá abierta. Si alguien te canta un plomo en la calle y tú le dices, vamos a darle, pues, y esa persona dice, no, ya va, espérate un segundo, vamos a hablar, o sea, ya va, negociemos. Dice, bueno, ¿quieres negociar? Negociamos. Ahora, si quieres caerte a piña, vamos a echarle pierna, pues. ¿Quién arrugó? ¿Quién arrugó en este caso? Estados Unidos ha declarado que este episodio, digamos, esta jornada, lo que ha ocurrido, ha sido un malentendido. What the fuck? Malentendido. ¿Cómo se malentiende que el presidente de una nación amenaza a otro con colocarle 100% de impuesto a los productos que vengan de esa nación? Y después cuando la otra nación dice, bueno, fino, vamos a darle, pues. Y le coloca una medida. Entonces Trump dice, no, es un malentendido, nos equivocamos, disculpen, o sea, sorry. O sea, vamos a ver cómo arreglamos esto.
vamos a ver cómo arreglamos esto. ¿Qué te parece si lo conversamos? China puede producir y va a producir mejores chips para la producción de inteligencia artificial. Le va a tardar un poco más quizás el desarrollo, o les va a tardar un poco más quizás la producción masiva, el desarrollo de las plantas, aunque ya hemos visto cómo China ha estado disparando su producción de cualquier rubro de manera abismal. Estados Unidos no puede inventarse tierras raras de la nada. Y Donald Trump ha metido a Estados Unidos en un gran aprieto y ha demostrado la gran debilidad que tienen. 11:19 de la mañana, vamos a hacer un breve corte y ya venimos con mucho más de Sin Filtro. 11:23 de la mañana, continuamos acá hablando de la humillación que China le ha propinado al señor Donald Trump, y vamos a aprovechar ahorita este breve momento que nos queda antes del corte publicitario para comentar esta noticia. Y es que no digo, insisto, no digo, lo dice Ricardo González, no lo dice por acá Venezuela News. Dice lo siguiente: el histórico sobrepaso de China a Estados Unidos, esto es El Economista, el histórico sobrepaso de China a Estados Unidos en un indicador económico clave es solo el principio de algo mucho mayor, la brecha que no para de crecer. Dice por acá, en 1981 la economía china apenas representaba el 2% en paridad al poder adquisitivo, el PIB mundial, mientras que Estados Unidos suponía más del 21%. La historia cambió rápido. En 2014 se produjo un histórico sobrepaso, siendo una de las noticias económicas más sonadas del año. Hoy la economía china es mucho más grande que la de Estados Unidos. Esto lo dice El Economista, esto lo soporta Financial Times, esto lo soporta la gente de Bloomberg. La economía china es mucho mayor que la de Estados Unidos, pero lo que es más impresionante es el ritmo de crecimiento de esta brecha y lo que está por venir, es decir, la velocidad a la que va creciendo la economía china, la velocidad a la que va creciendo el desarrollo chino, a la velocidad a la que va creciendo no solamente el tema de la exportación de materias primas, no solamente el tema de la exportación de productos terminados, sino también todo el tema de las transacciones internacionales, las transacciones entre naciones en la moneda. Dice en qué moneda se realizan, ¿no? En este caso, el yuan. Si antes había alguna duda sobre quién sería en las próximas décadas la economía más grande del mundo, hoy parece que no hay ninguna. Donald Trump está adelantando lo que ya parecía casi inevitable. Señor Donald Trump está acelerando el declive de los Estados Unidos. Reitero, mercado que Estados Unidos abandona a propósito de la política agresiva arancelaria, que no ha conseguido ningún fruto. Que tú digas, mira, dime 5 éxitos, 3 éxitos de la política arancelaria de Trump. Bueno, que frenó de repente una agresión entre Pakistán y la India. Ahí está Pakistán dándose de leña con Afganistán. Vaya a amenazar con aranceles allá también. No, que amenazó con aranceles a Siria, al títere que colocó en Siria, entonces dejaron el bombardeo sobre la población drusa. Que amenazó con aranceles a, qué sé yo, al señor de la bodega. Logró la paz. No, hablamos de éxitos económicos. ¿Qué éxitos económicos ha tenido Estados Unidos con el tema de los aranceles? Entonces dice por acá que dentro de estos indicadores del PIB-PBA, China supera los 40 billones de dólares, suponiendo ya el 20% de la economía global frente a los 30 billones de Estados Unidos, que es el 14% de la economía global. Es decir, Estados Unidos tiene un 3/4 de la economía de China. Estamos hablando de una distancia ya casi insalvable a medio plazo, así lo reseña El Economista, así lo reseñan las fuentes del Fondo Monetario Internacional. Estas
estas gráficas, las voy a colocar en mi Instagram, voy a hacer un trabajo especial de esto, pero no es Ricardo González, reitero, es el Fondo Monetario Internacional, reseñado por la gente del Economista, reseñado por Bloomberg, reseñado por Financial Times. Las políticas largoplacistas de Pekín están generando los cimientos de lo que será un crecimiento económico relativamente elevado durante muchos años, incluso con la desfavorable demografía, la cantidad de población que tiene China en edad de trabajar para las próximas décadas. Dice que va a perder cerca de 100 millones de personas en edad de trabajar. Para las próximas décadas, China va a presentar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto mucho más elevadas que las de Estados Unidos. O sea, esto es aplastante y he allí el desespero. Son noticias que uno dice, qué chévere, qué alegría, ¿no? También es de cuidado, porque a medida que la rata se ve acorralada, empieza a tirar mordiscos. ¿Me entienden? En la medida de que los nazis veían que estaban avanzando los rusos, comenzaron a quemar los campos de concentración. Y a medida que Donald Trump vea el declive, que ese no es pendejo, así como hacen, ahí está el mequetrefe de Fonseca. Ay, Venezuela va a caer Maduro porque están haciendo juegos de guerra. Gafo, sigue jugando Call of Duty o juega, ¿cómo que se llama el nuevo que sacaron? Battlefield 6, si te da la gana. Hagan los juegos de guerra que quieran. Así como hacen juegos de guerras políticos, hacen juegos de guerra económicos. Y ya Trump sabe lo que viene, y por eso es que está tan desesperado por colocarle los recursos a Venezuela, por colocarle la mano a los recursos a Venezuela, por colocar su cochina mano naranja en nuestro país, que quién sabe dónde lo habrá metido antes. Entonces, es por eso que la defensa de cada rinconcito de este planeta, de los intereses de Estados Unidos, es un empujoncito más para ayudar con el declive de esta actitud patotera y malandril que tienen no solamente quienes se asumen como los amos del norte, sino que tienen en este momento los señores que habitan y que han invadido en la Casa Blanca. Vamos a un breve corte comercial, publicidad, ¿verdad? Vamos a escuchar publicidad un ratico. Alguien tiene que pagar este programa, como siempre digo, y ya venimos con mucho más de Sin Filtro por acá. 11:37 de la mañana, seguimos con más noticias interesantes, ¿no? Sobre este escenario geopolítico. Y va a doler, por ahí estaban celebrando, que el premio Nobel, que bueno, está nominada al Oscar ahora, y al Miss Venezuela. Ojalá que la señora María Machado se gane también el premio ABN, no el premio de la Agencia Venezolana de Noticias. ¿Tú sí sabes cuál es? Ojalá que se gane también el premio ABN de tantas escenas que hace. Pero lo cierto es que cada vez que dicen que Nicolás Maduro está solo, aparecen más amigos. Eso es como cuando uno de repente termina con una pareja y te dice, te vas a quedar solo, no vas a conseguir a más nadie. Y cuando tú sales, empiezas a rumbear y empiezas a chequear esa lista de contactos, resulta que bueno, que conoces a un gentío, pues, y terminas emproblemado en varias cosas, en varios asuntos, en varias... No hagan eso, por favor, eso desequilibra. Pero resulta, sigo por acá tirando unos cuantos factillos, no lo dice Ricardo González, lo dice Bloomberg. Rusia ha desplazado a Estados Unidos como principal proveedor de el siguiente producto petrolero a Venezuela. Es decir, un producto que Venezuela le compraba a Estados Unidos cuando había carencia, cuando había dificultades, que eso no es de ahorita, que eso es histórico, que es lo que en algunos países llaman nafta, acá lo llamamos gasolina. Dice este medio especialista en economía internacional, Rusia desplaza a Estados Unidos como principal proveedor de combustible de gasolina a Venezuela. Ya van a decir, pero es que Venezuela, que si tiene petróleo, ¿cómo no tiene gasolina? Estamos hablando del refinado de petróleo pesado, que, bueno, evidentemente requiere un trabajo mucho mayor, requiere además de, ¿cómo se llama esto? Aditivos, no,
Sí, los aditivos que le colocaban al petróleo para, digamos, como diluirlo, para producir la gasolina. Dice por acá, Rusia desplazó a Estados Unidos como principal proveedor de nafta a Venezuela debido al estrechamiento de nexos comerciales entre Caracas y Moscú, que han hecho un frente común para sortear los bloqueos y sanciones económicas impuestos por Occidente, según reporta Bloomberg, citando datos de la empresa analítica Kepler. Qué tragedia para Estados Unidos. Un yugo más del que Venezuela se libera de Estados Unidos. Y estaba preocupado Trump, ¿no? Decía, no podemos permitir que Venezuela siga bajo las manos de Nicolás Maduro, que siga bajo las manos del bigote, porque entonces los chinos se van a quedar con el petróleo venezolano y no nos va a llegar a nosotros. Tenemos que impedir eso. Y bueno, nosotros como nación soberana le vendemos el petróleo a quien nos dé la gana y le hemos colocado sobre la mesa al señor Donald Trump, al abuelo Simpson ¿cómo se llamaba él? De Joe Biden, al primer periodo de la naranja de Donald Trump, a todos le hemos colocado sobre la mesa la posibilidad de comerciar, es decir, de que nosotros le vendamos el petróleo, le vendamos el combustible. De hecho, el petróleo se procesaba en Citgo, antes de que el nefasto Guaidó se robara nuestra empresa, antes de que Trump en su primer periodo se robara Citgo, nosotros refinábamos petróleo en Citgo y Estados Unidos gozaba de ese digamos, suministro de Venezuela a través del comercio, como cualquier nación lo hace. Se pusieron en esa película, se pusieron en esa pendejada de estar presionando a Venezuela, de estar robándose nuestras cosas y encima quieren que se los demos a precio de gallina flaca, y pues no, decidimos hacer negociaciones con Rusia. Dice, la gasolina procedía principalmente de territorio estadounidense, pero la situación cambió en marzo pasado, cuando empezó a registrarse una desaceleración en los intercambios, mientras que los flujos procedentes de Rusia aumentaron 7 millones de barriles diarios entre marzo y septiembre del año en curso. Venezuela precisa la nafta para diluir sus crudos extrapesados procedentes de la faja del Orinoco para garantizar su colocación efectiva en mercados como el chino. Pekín se convirtió en uno de los compradores principales de petróleo tras el incremento de las restricciones estadounidenses sobre esta industria, que constituye la principal fuente de ingresos del país. Jaque mate, señores de Estados Unidos, se pueden ir a lavar trapo. Se pueden ir a seguir imprimiendo premios Nobel de la Paz si les da la gana. Nosotros vamos a imprimir el premio Nobel de la nafta y se lo vamos a dar a los rusos para seguir mejorando el petróleo de Venezuela y seguir colocándolo en mercados internacionales. De acuerdo con la agencia estadounidense, la alianza estratégica de Rusia y Venezuela en esta materia habría sido una respuesta al más reciente endurecimiento de sanciones contra el sector impuesto por Donald Trump, con el que se puso fin a las licencias limitadas de operadoras otorgadas a Venezuela como Chevron. En tanto, la autorización le permitió a Estados Unidos figurar como proveedor exclusivo de nafta a Venezuela durante 18 meses. Es decir, ellos pretendían, con el negocio de Chevron, con la autorización, con la licencia de Chevron, esa licencia que decía Marco Rubio, porque ese es el otro tema, ¿no? Cuando llega Donald Trump dice, no, quitamos todas las licencias, dejamos nada más la de Chevron y además colocamos una licencia especial. Esto pasó, esto es un facto, lo pueden buscar. Colocamos una licencia especial en que todo el que quiera comerciar con Venezuela tiene que pasar por el Departamento de Estado, donde está la figura, la cabeza de Marco Rubio. Es decir, todo el mundo tenía que pasar por la casa de Marco Rubio a dejarle una buena mascada, porque en Estados Unidos el lobby es legal, el lobby es institucional. Si tú como político haces una gestión, tú vas y lo cobras. Es decir, la extorsión, el tráfico de influencias en Estados Unidos es institucional. La corrupción en Estados Unidos está institucionalizada. Entonces le hacen esa presión a otro país, le colocan una sanción, le colocan una medida, un tubo, un embudo, para obligar a que todos los comercios petroleros vayan y caigan en esa oficina y el señor Marco Rubio venga a tragar billete y a reportarle billete a Donald Trump. Porque no crean ustedes que Trump va a aprobar esa vaina y no le va a caer nada. A reportarle, porque es un negocio. La política en Estados Unidos resulta un negocio. Ahí está la gente quejándose por el tema de la inflación y tanta pendejada que hablan de la represión en Venezuela, los derechos humanos. Y la Washington está militarizado por completo. Y están persiguiendo a los migrantes y están persiguiendo a los trabajadores. Y parte de esa desaceleración que van a tener, que no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que va a tener Estados Unidos es producto de que han golpeado a su clase trabajadora.
Porque cualquiera que tenga aspecto de hispano, lo están montando en un camión a punta de coñazo y se lo llevan a una cárcel migratoria. Y después se dan cuenta, o cualquiera que tenga aspecto de inmigrante, y después se dan cuenta, ah, no, pero es que este tipo no era... Él nació aquí. Resulta que este chamo tiene papeles. Resulta que este chamo habla español porque viene de una familia migrante ciertamente, pero tiene 30 años acá. No debimos haberlo metido. Ay, pero ¿por qué si nació aquí es pobre? Bueno, porque no, las condiciones en Estados Unidos tampoco es que tú naces allá y eres millonario. De hecho, tú naces ahí y si tú tienes un hijo allí ya tienes la deuda de pagarle la universidad al futuro. Ya tienes que empezar a ver cómo Carrizo hace para pagar los estudios. Y que no se enferme el muchacho. Porque se enfermó a tremenda salud, tremenda atención, tremendo lo que sea. Al día siguiente te llega una factura del hospital, una factura de la clínica. Uf, tremendo servicio, buenísimo. Bueno, no, yo me voy a hacer loco y no voy a pagar esa factura. Y al día siguiente te llega el banco a la casa y te embarga los bienes. Y tú dices, bueno, no, yo no voy a pagar, me embargaron los bienes, quedó un paguillo por allí. Y al día siguiente llega el banco y te embarga la casa. Y a la calle, a la calle, con la familia. ¿Ustedes creen que el tema de la adicción al fentanilo y el boom de la piedra, el boom del crack, llega solo? ¿O eso no tiene que ver también con una sociedad que está altamente deprimida? No tiene que ver con un abandono estructural del ciudadano o al ciudadano, en el que tienes dos opciones. O te metes a taxista o te metes a trabajar en un McDonald's si tienes la edad, y con McDonald's sus paralelos, entiéndase desde Taco Bell hasta Hooters. Depende de la hora de la noche también, porque hay otros locales. O te metes en esa vuelta, o mijo, si tiene la edad, vaya a pelear en el extranjero, métase en la Fuerza Armada. Para eso es que sirve el migrante, para mano de obra barata o para hacer carne de cañón en el frente de guerra. Pero en este momento que no hay conflicto abierto, resulta que, bueno, les son inútiles. Y esta política agresiva de Trump, no lo digo yo, lo dicen todos los indicadores económicos y lo dicen las fuentes económicas, que está acabando con la fuerza productiva de los Estados Unidos. Entonces es bien interesante esto, que a medida que Estados Unidos ha ido presionando, ha ido asfixiando otras naciones, en el caso particular de Venezuela, a medida que ha tratado de asfixiar a Venezuela, fíjense que ya nos interesa nada el tema de Chevron. Durante 18 meses tuvieron el monopolio de del negocio, digamos, del diluyente del petróleo para el mejoramiento del crudo. Y, según la misma Bloomberg, se les cayó el negocio, se les acabó el carrito de perro calientes. Sin embargo, Estados Unidos continúa en la agresión, continúa en el acoso, y el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la activación de 3 SODIs para esta semana, la activación de el resguardo de los mares y el Caribe venezolano. El presidente de la República anunció la activación de las 3 zonas operativas de defensa integral para el resguardo de mares del mar Atlántico y de toda la fachada del Caribe Atlántica durante su programa el día de ayer con Maduro Más. A mí me gusta decir con Maduro Plus. El presidente detalló que la activación de la SODI corresponden a los estados Nueva Esparta, Sucre y del Tamacuro, cuyo accionamiento formal está pautado para la madrugada del día de hoy. Es decir, comenzó a las 12 o a las 00 horas del día de hoy, 14 de octubre, se va a desarrollar durante todo este día. Señaló que la activación forma parte de un gran proceso continuo para que Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz. Es decir, Venezuela se va a seguir defendiendo, se va a seguir preparando. El día de ayer la periodista Geraldine Colotti hizo una pregunta al compañero Diosdado Cabello sobre la posibilidad de que Venezuela creara, fíjense esto, creara brigadas internacionales para la defensa del territorio.
Yo le quiero mandar, ¿tienes aplausos allí, por favor? Mándale un aplauso a Diosdado Cabello por la posición que tuvo ayer el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela en la rueda de prensa del partido. Excelente rueda de prensa, además. Esta rueda de prensa desmontó que Venezuela procesara, que Venezuela traficara, que Venezuela sembrara ningún tipo de producto vinculado a la droga. Se cae una vez más. Salió un artículo del New York Times, tanta torta que le pican al New York Times, y el New York Times hace un par de días mencionó que así destruyen todas las lanchas en el Caribe y así derroquen al presidente Nicolás Maduro, cosa que no va a pasar. Cosa que no va a pasar. Así salga la señora Premio Nobel de la Paz a decir, la pichón de Hitler del Premio Nobel de la Paz, a decir que tiene a un montón de gente ubicado. Señor, usted sabe dónde vivimos cada uno de nosotros, échele pierna. Échele pierna. Pero la periodista Geraldine Colotti preguntó al compañero Diosdado Cabello si existía la idea, si existía la posibilidad o la visión de las brigadas internacionales para la defensa de Venezuela, y Diosdado Cabello dijo que, bueno, si el presidente no había tomado la decisión o no había manifestado nada público, dice lo siguiente, acá en las palabras del compañero secretario Diosdado Cabello: si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia, de que cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela, que está siendo agredida, y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea, aquí serán recibidos como hermanos de la vida. Así que bueno, Venezuela ha sido emblemática, ya voy a entregar el estudio, se me pasó la hora. Venezuela ha sido emblemática a la hora de apoyar luchas en otras naciones. Nada más recordar algunas figuras como el caso particular de Paul del Río, que combatió en Nicaragua junto al Frente Sandinista. Recordar las figuras como Alí Gómez García, quien también combatió en Nicaragua conjunto al Frente Sandinista, el caso de Gustavo Machado, el caso de muchos otros históricos compañeros, el caso también, debo decirlo, del compañero Carlos Illich Ramírez, quien se encuentra en una prisión en Francia bajo falsas acusaciones, que también se estuvo combatiendo en conjunto con nuestros hermanos palestinos. El caso de Fernando Soto Rojas, que también combatió en la Organización para la Liberación de Palestina, entre otros